Bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Soy Dave y en esta ocasión vamos a ver cómo aprovechar la quiebra del petróleo americano WTI, que son las iniciales de West Texas Intermediate. Entonces, en pantalla podéis ver ya un gráfico del petróleo y qué es el fenómeno inédito, totalmente inédito, que pasó este pasado día 20 de abril, el lunes de hace prácticamente ya 2 semanas, que justamente el barril de petróleo West Texas Intermediate, que sus iniciales son WTI, se desplomó llegando hasta menos $37 por barril. O sea, dicho de otra manera, el comparador de petróleo llegó a cobrar por esa operación, o, dicho también de otra manera, el vendedor de petróleo llegó a pagar por vender algo. Entonces, eso es lo que sucedió, y en este vídeo pues vamos a ver si se le puede sacar un provecho, analizar si puede ser una buena inversión aprovechando que está en precios súper bajos, si pasada la crisis que hay ahora mismo, cuando se empiecen a abrir poco a poco los países, volverá a haber consumo y si puede ser ahora un buen precio de entrada. Y vamos a analizar todo eso partiendo siempre pues de la premisa de que también lo vamos a estar operando en el simulador. Hoy es sábado, el mercado está cerrado, pero vamos a estar en el simulador probando qué tal hubiera ido este año 2020. Empezaremos el 1 de enero y vamos a estar probando la estrategia, qué tal se comporta en el petróleo americano. Entonces, saludos a todos los asistentes, que está ya el chat bastante activo. Espe, que fue el primero en escribir, Espinosa, Adrián, Antonio, Edwin, Ramón, Jason, David, Manuel, De Canary, Jan Camilo, DJ Max, bienvenidos a todos y espero que este vídeo os parezca interesante. Aquí podéis ver lo que sucedió justo el día 20, se estaba moviendo ya desde hacía días sobre los $20 por barril, que eso es bastante insostenible a nivel de la industria petrolera americana, porque realmente las empresas que se dedican a extraer, refinar y procesar, pues no les salía la cosa muy rentable cuando estás en cifras sobre los 20. Pero de repente, eso fue ya todo el momento de bajada de consumo, pero puntualmente hubo esta gran caída que enseguida recuperó y ahora ya volvemos a estar en la zona de los 20. Como podéis ver, el viernes cerró a 19,7, recuperando el punto. Entonces se ha estado moviendo desde que en Estados Unidos hicieron confinamientos, se movió sobre los 20. ¿Por qué hacemos este vídeo? Pues porque como cada viernes hicimos una encuesta en el canal de YouTube, en el apartado comunidad, y como podéis ver ganó de forma clara cómo se puede aprovechar la quiebra del petróleo americano WTI, con un 42% de los votos, o sea que ganó con bastante claridad. Entonces, vamos, antes de pasar al Forex Tester, que ya sabéis que estaremos operando, analizar un poquito lo que ha pasado, por qué ha pasado y ver si realmente es buen momento para invertir en el petróleo americano o si realmente ya es un adiós para el petróleo. Entonces, lo primero de todo es, ¿por qué sucedió esto de aquí? Pues mirad, en este momento no había demanda de petróleo, por eso se movía sobre los $20. Hubo esta caída debido a la crisis que todos conocéis, que está sucediendo, y se mantuvo sobre los $20. Pero ¿por qué de repente, si con poca demanda o casi nada de demanda, porque no es que haya cero demanda, porque realmente hay transporte que llena los supermercados, las farmacias, todo lo que es lo básico, que nunca ha dejado de funcionar? O sea que un mínimo consumo de petróleo lo ha habido, pero ha habido una fuerte caída. ¿Qué es lo que sucedió este día? Pues
que cuando hay poca demanda de petróleo, el petróleo se almacena. Hay unos grandes tanques de petróleo donde se iba almacenando todo el petróleo que tenían. Y ese día lo que pasó es que ya no había más espacio para almacenar. Como no se estaba vendiendo petróleo y no había espacio, hubo esta caída. Esto es totalmente histórico, que un mercado como son los futuros del petróleo crudo WTI llegue a casi menos 40. O sea, fue un día que todas las televisiones y en todos lados se habló de esto, porque realmente fue histórico. Entonces, ¿ahora qué está sucediendo? Que poco a poco los países se van abriendo, van desconfinando poco a poco, y cada uno a su ritmo y a su manera, pero en el caso de Estados Unidos, que es lo que incumbe este petróleo, pues el desconfinamiento ha sido bastante rápido. Entonces están en una situación bastante crítica, pero han decidido la mayoría de estados ya pues volver prácticamente a la normalidad. Pero si solo analizamos así la situación, podríamos decir que ahora es un momento fenomenal para entrar, porque estamos pues sobre $20, y en un futuro próximo pues volveremos a estar a 70 o incluso más, a 100, ya mucho más de eso es complicado, pero decir, bueno, puede ser un buen momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí se suman varias cosas. A mí me da la sensación que el tema que ha pasado no será que ya todo volverá a la normalidad y el mundo será como siempre ha sido, sino que supondrá cambios. Entonces, uno de los cambios precisamente es darnos cuenta que tratando mal el planeta, contaminando y siguiendo con el ritmo que llevamos desenfrenado, esto se puede repetir y nos podemos encontrar situaciones como la actual y peores en breve. De todos modos, ya hace años que lo que es el coche eléctrico y alternativas al petróleo van cogiendo fuerza. Prácticamente todas las marcas están ya haciendo coches eléctricos. Primero empezaron con los híbridos, pero ahora parece que va cogiendo mucho terreno el eléctrico. Y el consumo de coche eléctrico se está disparando exponencialmente. O sea, cada año se más que duplica el consumo del año anterior. Y en eso las marcas lo saben. Los americanos, pues a través de Tesla, fueron de los primeros en construir coches totalmente eléctricos, diría que son los primeros, y en China se han puesto bastante las pilas. Europa siempre va un poco tarde, entonces parece que Europa, las marcas europeas, que hay muchas y muy conocidas, todavía van un poco lentas con la adaptación al tema eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que da la sensación que ya nunca más el petróleo estará tan fluorescente como estuvo años atrás, debido a la concienciación ecológica, debido a las alternativas al petróleo, como pueden ser en el caso de los coches, que es uno de los que más gasolina consume, pues sobre todo a nivel privado, pues que ahora hay el tema del coche eléctrico. Por lo tanto, no es que todo sea tan bonito como parezca y que ahora sea el mejor momento del mundo para entrar. ¿Por qué? Porque para invertir a muy largo plazo, las inversiones ya sabéis que son mínimo de un año, pues no es que el petróleo, piense yo, que de aquí 10-20 años esté como reluciente. O sea, realmente da la sensación que acabará siendo algo más residual. ¿Por qué? Porque habrá algunas cosas que pueden seguir yendo con petróleo, pero otras no. Y zonas como Europa llegará un momento donde ya forzarán a nivel político a que la flota de vehículos pase a ser eléctrica, como ya se está haciendo, que en grandes ciudades pues no se permite circular coches de cierta antigüedad que vayan con gasoil o gasolina, y sobre todo se perjudica más al gasoil. En cambio, pues todo lo que es híbrido o eléctrico se potencia. Dicho esto, nos vamos ya al Forex Tester, que aquí podéis ver, ahí, que tenemos un
gráfico del US Oil, así es como lo representan en Forex Tester, pero es el petróleo americano, oil es petróleo y US, United States. Entonces tenemos una cuenta de 10.000 y justo es el cambio de año. Podéis ver, aquí es la última vela del día 31. Antes de empezar voy a mirar un poquito el chat. Dice Jason que él cree que el mejor momento puede ser cuando inicien a trabajar las aerolíneas. Realmente el consumo por parte de las aerolíneas de gasolina, ¿no?, para carburantes, para aviones, es muy grande. Entonces, la parte de los aviones es un punto donde es mucho más complicado hacer una transición. Y cuando yo os decía que el petróleo es difícil que vuelva a estar como años atrás, significa que poco a poco en partes como los turismos privados, ¿no?, los coches, se irá pasando a alternativas al petróleo, pero después hay otros sectores donde es un poquito más complicado. Jason dice que Trump le tocó contratar bodegas para almacenamiento. DJ Max que necesitamos más plantas eléctricas, pero claro, el tema de la electricidad y el ecologismo también se tienen que tener en cuenta lo siguiente. ¿De dónde viene esa electricidad? O sea, la electricidad puede venir de energías renovables, de placas solares, de molinos eólicos y otros métodos que son ecológicos, o la electricidad puede venir de una fábrica que quema carbón para generar electricidad, o puede venir de una planta nuclear, que ya sabéis que el tema de la energía nuclear, el peligro es sobre todo la gestión de sus residuos, que son pues milenarios. Entonces, son temas a tener en cuenta, porque energía eléctrica no significa limpia. Depende, hay energía eléctrica limpia, también hay el tema de los pantanos que generan electricidad, ¿no? Hay muchas maneras, pero después hay maneras que contaminan. Incluso los métodos ecológicos no son tan ecológicos, porque por ejemplo los molinos de viento matan muchos pájaros. Esos grandes molinos que por aquí en España hay muchos molinos de viento que generan electricidad, ¿qué sucede? Pues que matan muchas aves. Las aves pasan por ahí y ¡pam!, eso las liquida. Entonces, realmente hay mucho debate. Lo que está claro es que iremos siempre hacia un mundo más ecológico. Eso es imposible luchar contra eso, aunque algunos políticos lo intenten, y es inevitable pues acabar teniendo una convivencia con la naturaleza y el planeta más acorde. Vale, después volveré un poquito al chat y ahora nos ponemos a operar un poquito. Estamos en el Forex Tester 4, es un programa de simulación, hoy es sábado, el mercado está cerrado y vamos a operar los futuros pues de el petróleo americano. La cuenta es de 10.000, ya veis que aquí está apuntado. ¿Y cómo está esto? Pues está alcista, estamos a $61 por barril de petróleo, porque es pues el cambio de año, y vamos a ver qué tal evoluciona la cosa. De momento aquí pudo haber una entrada, pero ya es pasado, o sea, estamos a partir de la vela que es la primera del año, por lo tanto no hemos podido entrar a esta gran subida que ha hecho. Vamos a ver si nos da alguna otra oportunidad de entrada. Ya sabéis que operamos la estrategia de trampas. Entonces, esto de aquí no es nivel, porque el nivel es aquí abajo. Ahora puede darnos una trampa pequeña, porque esta de aquí no estoy seguro de si cumple. No, si os fijáis le falta un pip para llegar entre el 5 y el 50. Queremos que el cambio de color sea en esta zona, trazando el nivel de trampa y el máximo de la trampa. Entonces, si no conocéis muy bien la estrategia, como siempre os digo, os recomiendo que os vayáis a la academia de código trading, y aquí en el curso gratuito pues podéis aprender de forma gratuita todo lo que es el contenido código A, que es un curso de 30 videolecciones, y después continuar siguiendo la guía. Veréis que hay una guía cuando entráis en el curso gratuito y podéis continuar con toda la formación. Por eso yo ahora no entraré al detalle, pero esta entrada no cumple, y aquí arriba
podemos ver que sí que cumple. Por lo tanto, la que vamos a operar es esta pequeñita. La grande no cumple, ya visualmente me hacía dudar y al medir a que se queda un poco corta. En cambio aquí sí, entre el 5 y el 50, y esta es la entrada. Entonces estamos súper alcistas, por lo tanto vamos a entrar. Y tenemos que ser fieles al plan. O sea, ya sabemos que este año va a llegar a menos 40, pero lo que vamos a ver es cómo se comportó la estrategia y no tenemos que intuir lo que pasará o sabemos qué pasará. De momento estamos en lo que estamos. Las velas del futuro se supone que no las sabemos. En este caso sabemos que va a pasar algo, pero tampoco sabemos si va a caer ahora, si va a seguir subiendo o no. Y lo que hacemos es leer por análisis técnico la situación. A ver, voy a por el stop loss. El stop loss que sea cómodo sería por esta zona de aquí, pero esto me da un take profit bastante alejado, sería en esta zona de aquí, y ahí compramos. Es la trampa pequeñita, lo único que el TP pues lo ponemos en esta zona de aquí, que ya sabéis que es el doble del stop. Es el stop que me siento cómodo es este de aquí, porque me da margen, y vamos a poner el nivel de gestión para controlar si hay una vela cerrando por debajo, nos toca ir. Pues mirad, en una sola vela se nos fue a favor. O sea que de momento la cosa sigue subiendo, está en $64 por barril. 10.091 euros. Hemos subido pues casi un 1% de la cuenta y pues la cosa sigue alcista. Perdón, que he escrito donde no toca. Ahí. Como podéis ver, esto sigue muy alcista desde este punto de aquí que valía 50 el barril, que fue en el mes 10 de 2019, pues está en una tendencia alcista y estamos aquí arriba. Entonces seguimos buscando entradas alcistas. Bueno, esto, a ver, trazo el nivel, pero que no me rompa ahí, para controlar que ya hemos operado esta trampa, hemos entrado aquí, hemos salido aquí. Y esto no da muy buena espina. ¿Por qué? Pues porque se nos ha llevado la LT, la línea de tendencia rompiendo muy fuerte. También se nos ha llevado este nivel, la LT. Esto tiene una fuerza muy grande, entonces ahora mismo es un poco delicado el hecho de buscar trampas alcistas y puede haber un cambio. Entonces vamos a ver si esta trampa alcista cumple. Sí que puede cumplir como trampa, pero no es agradable ir contra la LT que ya se ha roto, el nivel que ya se ha llevado varios SAPs, o sea, de la secuencia de altos y bajos ya se ha llevado los dos últimos. Si os fijáis, este alto y este de aquí generan un bajo aquí, y este alto y este de aquí generan otro bajo aquí. Y esto se ha llevado dos de la secuencia del SAP, más la línea de tendencia, más toda esta fuerza. Por lo tanto, ahora mismo, técnicamente, no nos interesa entrar al alza. Vamos a ver, mira, y ahora menos, ya se confirma. Aquí no hay para entrar. Vale, aquí puede haber una entrada. Vamos a ver. Ponemos el Fibonacci. Y vemos que se va hasta el 50. Entonces no lo sobrepasa, pero llega al 50. Y como martillo cumple. Pero tenemos que tener en cuenta que justo llega al 50. Vamos a volver a medir para confirmar, a ver, el nivel. Vamos a volver a medir para confirmar si lo hemos hecho bien y si pasa o no. No pasa, o sea, solo se queda a run, por lo tanto
podemos tomar esta venta. Ahora es una venta. A ver, no me gusta tener el zoom tan grande. Ahí. Entonces vamos allá. Es una venta. Tenemos que operar con el 2% por operación, cosa que antes me he olvidado. Igual alguno me lo ha dicho por el chat. Dicen si el FIBO es personalizable, que con algún broker no he podido personalizarlo. A ver, en el programa Forex Tester, que es el que estamos usando, que os podéis bajar la cuenta demo gratuita aquí, en este link que os dejo en pantalla cuando edite el vídeo, y ahora también estoy dejándolo en el directo, en el chat. Aquí podéis bajar una versión demo, donde pone comprar Forex Tester. Si lo queréis adquirir, está por precio debajo del oficial aquí. La demo solo tiene un mes de data. Ahora mismo está el precio más bajo de descuento de los que ha habido. Ya lo pusieron a ese precio hace unas semanas y ahora lo vuelve a tener ese precio, que está súper bien de precio Forex Tester. Pero primero probad la demo, y tengo vídeos donde explico cómo configurar el Fibonacci en Forex Tester y también en MetaTrader 4. Entonces, la mayoría de brokers que podáis estar usando también tienen la versión MetaTrader. Si con la plataforma propia del broker donde tengáis pues la cuenta no podéis editar y no os sentís cómodos, podéis pasar a MetaTrader, y hay vídeos. Si ponéis Forex Tester 4 Fibonacci código trading, o Forex Tester 4, perdón, o MetaTrader 4 Fibonacci a código trading, en YouTube el primer resultado que os saldrá pues son los vídeos donde yo explico cómo configurar. Entonces, si queréis una demo de MetaTrader donde también se puede configurar, aquí la podéis bajar totalmente gratis. Es una cuenta demo con el broker RoboForex que utilizo y no tengo ninguna queja, pero ya sabéis que desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo en un entorno simulado sin ningún tipo de riesgo con fines formativos. De acuerdo, pues visto el tema de las plataformas que estabais comentando, vamos ya a tomar esta operación. Entonces esta operación podríamos buscar este extremo de aquí, porque si no se nos queda muy justito. Y el stop, pues si esto es aquí, el stop viene a ir a esta zona de aquí. Y vendemos. Muy bien. Y ahora vamos a trazar el nivel de gestión y vamos a ver qué sucede. De momento, ahora se nos pone la cosa fea, pero vamos a analizarlo todo bien. ¿Por qué? Porque en este punto nos tocaría pues mover el take profit a empate, de tal manera que si el precio va por aquí nos podremos salir sin pérdida. Vamos a ver. Mira, el tema es el siguiente. Si analizamos bien esto, hay como una trampa mayor, pero esa trampa mayor tiene estructura, pero aquí hay una trampa que sí que nos permitiría volver a tener el TP en su origen. Vamos a analizarla bien y vemos que sí. Entonces el precio está retrocediendo, hemos vuelto a poner el TP en el punto donde habíamos entrado y vamos a ver si la podemos salvar. Lógicamente, si me da un impulso por encima de aquí, ya nada de nada, pero de momento en el plan tenemos la opción de, cuando te da una reentrada ahí muy cerquita y todavía cumple, y cumple la entrada, o sea, entre el 5 y el 50 y todos los parámetros del plan, pues se puede volver a tener. Vale, vamos a cubrirnos que en este extremo, porque ha hecho esta bajada fuerte y no me interesa ya que me dé un máximo por encima. Si me baja por debajo de aquí, ya me pongo en empate. Bueno, no ha hecho falta ponernos en empate, porque cuando ha bajado por debajo de aquí nos ha dado un take profit. Y estamos en 10.199 euros. O sea, más o menos estamos ganando un 1% por cada operación ganadora. Jason dice gap al alza, sí, justo en la trampa había un gap. Ya sabéis que yo
a nivel técnico, lo que trato los gaps es como si la vela esta, que abrió aquí, cerrara justo cerrando el gap, que es donde abre la siguiente vela aquí. De tal manera que me queda una vela alcista y la trampa cumple. Eso es para entender y no liarse cuando hay un gap, porque a veces si os sale una trampa con un gap, no sabéis si la tomáis, si no, si esto es un cambio de color, si no, siempre tenéis que imaginar que no existe gap. Y es la manera como lo trabajamos en esta estrategia. ¿Qué porcentaje de la cuenta estás arriesgando? Comentan. Pues estoy arriesgando el 2%. Mira, si pongo una operación, aquí pone calcular con porcentaje de riesgo. Y está requerido poner un stop, porque si no, no sabe qué porcentaje es. Lógicamente necesitas un stop loss para que eso sea el 2. Si te salta el stop, pierdes el 2. Como el objetivo de beneficio está a la mitad de distancia que el stop, por eso estamos ganando en torno al 1. Hemos subido 91 euros hacia 10.091 y ahora 10.199. Vale, la cosa sigue con una tendencia bajista. Hemos visto que aquí cambió de forma muy abrupta y ahora ya estamos sobre 57 dólares por barril. Llegó a estar a 65 en el punto más alto y cuando empezamos estaba en 60 aproximadamente. Vale, vamos a ver si nos da más entradas. Ahí no llegó a dar entrada. Esto de aquí no lo veo yo muy claro, pero podría ser una entrada. Sí que lo es. Es un poco extraña, pero cumple como entrada. Entonces la vamos a tomar. Es una venta y en este caso, para que esté cómodo, pues pondría el TP en el extremo tendencial, no en la propia trampa, sino un pelín más porque es pequeña. Y el stop loss pues iría aquí encima, en esta zona de aquí. Veis que más o menos cumple el 1,2. Está a 0,5 Rs, lo que es el TP respecto al stop loss. El stop loss siempre es 1, es lo que se llama un R. Si vas a la misma distancia, entonces se dice que vas a un R, porque tienes el stop y el TP a la misma distancia. Cuando son distancias diferentes, como hacemos aquí, pues en este caso es 0,5 Rs, y pues si por ejemplo fuéramos a 5 veces más lejos que lo que está el stop, iríamos a 5 Rs. Vale, ponemos el nivel de gestión y vamos a ver qué sucede. Vale, nos toca mover a empate y vamos a ver si ya nos tocará salir. Ya sabéis que si entre el stop y la entrada algún cuerpo de una vela cierra por encima del 50, nos vamos. Vale, aquí no veo reentrada, la reentrada sería aquí arriba y nos vamos en empate. Ok. ¿Por qué en este caso no he vuelto a poner el TP en su origen? Pues porque no me ha dado esta trampa de aquí, este cambio de color. Y esto de aquí, pues no era un caso como el anterior. Si os fijáis, ya estaba tocando el 50, pero además esto de aquí sí que son 4 velas, pero no hay espacio, no tiene forma de trampa. Entonces esto no era como para volver, era mejor ya intentar salvar la operación en empate, que es lo que hemos hecho, y como le hemos dado algún pip de más, pues en realidad ha sido un break-even con ganancia. Yo tengo puesto aquí las comisiones, spread y todo eso, pero en este caso, como le hemos pedido que un poquito de recorrido, pues ahí hemos cubierto y hemos acabado con un break-even que en realidad nos ha dado algo de beneficio. Carlos dice si podría eliminar el FIBO una vez haya comprobado la trampa por claridad en el gráfico. Ok, lo voy a hacer así, una vez tomadas las medidas ya lo elimino. Vale, hemos empezado con este TP, después aquí hemos tenido otro TP y ahora acabamos de tener un break-even. Está la cosa bajista y no nos interesa de momento pues entrar en dirección alcista, como es lógico. Que por ejemplo ahora nos está dando una trampa alcista, pero no nos interesa entrar ahí. Aquí no hay niveles, si os fijáis el único nivel que hay es aquí arriba. En toda esta bajada no tenemos ningún nivel que sea válido. ¿Por qué? Porque le pedimos que como mínimo sea un pivot menor o un cambio de color.
para trazar nivel. Vale, sigue marcando nuevos bajos a nivel tendencial. Aquí tampoco hay niveles, como podéis ver. Y la cosa está bajista. Ahora sí, que parece que hay una trampa clara. Vamos a poner el FIBO, pero como dice el compañero Carlos, pues lo vamos a poner solo un momento. Vemos que cumple entre el 5 y el 50, que no se quema porque no llega al 33. Y por lo tanto podemos tomar la entrada. El take profit en este caso pues iría por aquí. Y el stop loss por aquí arriba, en esta zona de aquí. Bien, vamos al 2%, seguimos con venta porque ha habido un cambio de tendencia muy claro, como podéis ver, y ahora nos estamos situando en niveles pues de los más bajos que ha habido en este último año, ¿no? El año anterior los niveles más bajos eran en torno al 50 y ahora está testeando incluso por debajo de 50, 49. Y estamos ya en febrero. Aquí la crisis actual pues todavía no estaba pegando fuerte en América, pero sí que empezaba a pegar en Italia y empezaba a expandirse poco a poco por Europa. Uy, hemos puesto la operación, estaba poniendo otra vez. Vale, pues ponemos el nivel de gestión aquí y vamos a ver. Nos está respetando justo. Entonces, mientras no me supere, lo mantengo, porque si os fijáis está justo ahí. Por lo tanto, no muevo a empate. Y vamos a ver qué sucede. Bueno, podríamos tener ya a este extremo que se generó, porque nos interesa que haga un 1-2. 1 y otra caída, ¿no? Entonces, mientras da el primer movimiento, protegemos aquí, y en el momento que supere este punto es cuando ya pondríamos empate, pero de momento aguantamos y vemos qué sucede. Bueno, ha llegado aquí, pero es muy delicado este empate, entonces de momento no lo lo aguantamos, vale, y ahí nos da. Era muy justo poner a empate, o sea, eso del 1-2 a veces tiene que ser 1-2-3 y ahora es cuando moveríamos a empate, pero ya nos da el take profit. Ok, pues ahora ya estamos en 10.310, hemos subido un 3% la cuenta. Recuerdo que estamos operando en H4, el barril de petróleo americano, que, como sabéis, hace 2 semanas tuvo una caída muy fuerte. A ver, Vidani H4 dice si podría saludar a mi amigo Keke Ñete. Pues saludos a Keke Ñete. Julio dice una pregunta muy interesante, que es ¿cuál es la razón por la que operas con el R de 0,5? Pues una pregunta muy interesante. Como sabéis, yo soy trader cuantitativo. ¿Qué significa ser trader cuantitativo? Pues que me baso en el análisis estadístico y matemático del pasado para sacar conclusiones, para pulir y optimizar estrategias y en definitiva para operar, ¿no? No hago nada en real hasta tener un mínimo de 10 años backtesteados en el pasado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando haces trading de este estilo, de trading cuantitativo, acabas optimizando la estrategia y te acaba dando unas gráficas, ¿no? Te acaba dando unos puntos óptimos donde pues te acaba saliendo un resultado de muy bien. ¿Dónde se gana más y menos? Y te sale pues 0,5, 0, menos, perdón, 0,5, más 0,5 y pues después el 1, el 5, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Que aquí te dice que es un buen punto, después no, después vuelve a tener un buen punto, a 5 sube mucho, a 10, hay unos puntos donde te dice que es el óptimo, y 0,5 pues era un punto óptimo que daba un drawdown bajísimo. ¿Por qué? Porque los que habéis hecho backtest ya sabéis que como mucho en un año os salta un stop o ninguno de media. Algún año puede haber 2 stops, pero es raro. Si colocáis bien las distancias, casi no hay stops. ¿Por qué? Porque las operaciones en negativo se salvan la mayoría en empate
y las que no se salvan en empate sales con pérdida parcial, pero no dejas perder el 100% de la operación. Entonces, ese tipo de gestión puesta en la zona de 0,5 Rs a nivel cuantitativo da muy buenos resultados. ¿Qué sucede? Que yo antes también me basaba en toda la teoría, técnica, lo que dicen los libros, de que se tiene que buscar objetivos lejanos y cortar las pérdidas pronto, pero con eso nunca había tenido rentabilidad. Hasta que con el trading cuantitativo pues me di cuenta que podía tener una estrategia optimizada y aunque los libros digan misa, yo decía, vale, aquí me sale que a 0,5 el drawdown es bajísimo, te acaba dando pues un gráfico muy bonito, una diagonal muy bonita con caídas muy suaves, a diferencia de cuando vas a 5 Rs, que es el otro punto donde me daba un buen punto, era 5,5, pero en 5,5 pierdes, ganas mucho, pierdes, ganas mucho, pierdes, ganas mucho, y si enlazas dos pérdidas, pues haces unos drawdowns muy grandes. ¿Por qué? Porque lógicamente aquí tienes una cantidad muy grande de pérdidas. ¿Por qué? Porque el stop está muy cerca. Al trabajar con un stop lejos, pues te da un gráfico mucho más agradable que, por ejemplo, puedes ponerle un 2% por operación, cosa que con la de 5,5 ya si intentas hacer más del 1 se te va mucho el drawdown. Ese es el motivo. Entonces, entiendo que la mayoría de cosas que encontréis son de trading discrecional, que viene a ser más como un trading de fe, ¿no? Yo tengo fe que si estudio mucho y aprendo mucho, pues me irá bien. En cambio, esto sería la parte más científica del trading, que viene de las matemáticas. Lo empezaron justamente matemáticos que utilizaron sus conocimientos de matemática y estadística para ganarle a los mercados. Vale, vamos a darle un poquito más. Ya sabéis que si queréis aprender análisis cuantitativo, lo que os estaba diciendo antes de continuar, en la Academia de Código Trading, pues aprenderéis análisis cuantitativo, porque es justamente mi especialidad. Y las clases en vivo que hay en las formaciones Pro, Elite y VIP, pues son por mi parte. Tenéis aulas virtuales en vivo, donde estamos, o sea, estoy yo con los alumnos, tanto en el Pro como en el Elite como el VIP. El Elite, aparte, también ya incluye tutoría, que es un seguimiento del alumno durante 6 meses, y el VIP, aparte de la tutoría, que en lugar de 6 meses es de 1 año, también incluye aulas privadas durante 6 meses. O sea, el VIP tiene 6 meses de aulas de grupales y privadas y además tutoría de 1 año. El Elite tiene 3 meses de aulas grupales y tutoría de 6 meses. Y el Pro tiene 1 mes de aulas grupales. Además, en los 3 casos se incluye un canal y un grupo de Telegram de alumnos pues de pago, alumnos con mentoría, vídeos exclusivos que no encontraréis en YouTube, muchas horas de vídeo de formación, estrategias de trading, hay 2, que se entregan en PDFs y vídeos explicativos, herramientas de backtest, justamente son backtest, o sea, Excels de backtest, que incluso te permiten pues exportar los datos de Forex Tester y copiarlos, y ahí se te generan las gráficas, te dice el drawdown, el beneficio medio anual, mensual, te sale todo lo importante a la hora de realizar un backtest. También backtest exhaustivo para hacer optimización de estrategias, también viene en ese tipo. Y finalmente hay un gestor de órdenes, que lo que te permite es, pues simplemente trazando el Fibonacci de la trampa, que antes de que suceda te hace las operaciones él solo, es semiautomático, ¿no? Eso te permite, por ejemplo, en H4 poder operar horarios que estás durmiendo y tú has trazado el Fibonacci y sabes que te lo hace todo solo. Eso funciona para solamente la estrategia de 0,5 que estamos haciendo, con el tema de mover a break-even si hay un cuerpo cerrando más allá del extremo de trampa, cerrando la operación con pérdidas si supera el 50 y toda la gestión, y además sabes si cumple la entrada, si hay gatillo o no, con la vela martillo, con el cambio de color, todo eso se incluye en todas las formaciones. Entonces, si sois de Latinoamérica, además podéis pedir una beca, que lo sepáis. Vamos a ver si nos da alguna entrada más. Aquí parece que nos da una entrada. Y vamos a ver si cumple con todo. Ponemos el Fibonacci y vemos que sí,
Esta entrada se podría trazar aquí o aquí tranquilamente, ¿eh? Cualquiera de los dos puntos es válido. Así que vamos a coger la más grande, ya sabéis que cuando dos son válidas yo siempre me voy a la más grande. Y vamos a tomar la operación. El take profit pues vendría a extremo o cuerpos, pero creo que cuerpos se queda un poco justo el stop loss, porque realmente el stop cómodo sería estar aquí arriba. Y eso hace que tenga que poner el TP en el extremo. Y vendemos y vemos que mantenemos la distancia de 0,5 Rs. Pongo el nivel de gestión. He quitado el Fibonacci, Carlos, no te puedes quejar. Y bueno, ahora ya nos protegemos a extremo como mínimo. Ahora nos da una trampa en contra, yo me protegería en ese caso a empate. Y bueno, hemos salido en empate porque esta trampa en contra no me hacía muy buena espina. Esta trampita de aquí, como podéis ver. Entonces, otro tema que aquí se puede estar formando. Como podéis ver, se está formando un rango. Entonces, hemos protegido bien, hemos salido en empate porque ese rango pues hacía que, por ejemplo, estas trampas, pues esta de aquí y esta de aquí, sean un poco delicadas. ¿Por qué todavía no habíamos dicho, bueno, pues no entremos en esta bajista, entremos en estas alcistas? ¿Por qué no he hecho eso? Pues porque mirad, 1, 2, 3, 4. ¿Cuándo se confirma un rango? Cuando ya me llega a la mitad y le faltaba un poco para llegar a la mitad, por lo tanto todavía no estaba confirmado el rango. Ahora está a punto de confirmarse este rango. Ya sabéis que en el momento que suba un poco más ya quedará confirmado. Ahí se confirma el rango. Por lo tanto, ¿cómo trabajamos en un rango? Pues en esta zona de aquí vendemos y en esta zona de aquí compramos y en el medio no hacemos nada, ya sabéis. Así es como trabajamos los rangos. Vamos a ver, esto de aquí no tiene fuerza. Si os fijáis, estamos hablando de esta trampa de aquí, ¿eh? Sube con pausas y hace muchos movimientos para llegar hasta el extremo. No la consideramos por tema fuerza. Por aquí no podemos porque no hay niveles. Ahora sí. Ahora tenemos una trampa bajista clara, que es justamente esta de aquí, justo en el alto del rango. Entonces, todavía, aunque haya roto un poquito el rango, ya sabéis que los rangos son zonas y está trampeando únicamente el rango, por lo tanto no es que nos preocupe, la vamos a tomar, es una venta, a ver, poniéndonos en esta zona estaría suficiente y el stop loss pues a 1100 porque estábamos sobre 55 de TP y vendemos y vemos que el stop loss queda aquí arriba y el take profit aquí en este punto. Vamos a ver qué sucede. Pongo el nivel de gestión. De momento nada que podamos hacer. Vale, pues nos dio el take profit, nos respetó el nivel de gestión justito, si os fijáis, y nos dio el TP 10,417. Pues ya hemos ganado un 4%. Se gana poquito y poquito a poco, y además han pasado ya muchos días, todo el mes de enero, mitad de febrero, pero porque estamos en H4 y en un solo mercado. Lógicamente esta temporalidad te permite pues seguir el petróleo americano, si te interesa el forex pues seguir el euro dólar, la libra dólar, si te interesan otros mercados como índices pues seguir el Dow Jones, el DAX y los que quieras seguir. Hay dos preguntas referentes a las herramientas que estaba explicando antes. Entonces, las herramientas que se incluyen en las formaciones son herramientas de backtest en formato Excel. Lo que yo decía
es que para la plataforma Forex Tester, una vez has hecho una simulación como esta, ¿no?, que ya tenemos aquí un histórico de 6 operaciones, lógicamente es muy poco, pero si ya hiciéramos todo el año, o este año no lo podemos hacer porque aún no está terminado, pero si fuera 2019, pues al terminar, si nos vamos a exportar y ponemos exportar historial a Excel, pues nos crea un Excel, que es este de aquí. Entonces, este Excel de aquí, que podéis ver, podemos copiar la información y pegarla en un Excel de backtest, que después ahí te hace gráficos, te dice el drawdown, los beneficios y todas las cosas que pueden ser interesantes para analizar un backtest. Y me refiero a eso, herramientas de backtest. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué más? Dice Gil, cuando has perdido con esta estrategia, ¿has pensado en hacer otra estrategia diferente o te has mantenido o dejado de operar y comienzas en otro día? A ver, cuando he perdido en esta estrategia sigo. ¿Por qué? Porque tengo las estadísticas de los últimos años. En realidad con el Forex Tester se puede analizar hasta 19 años y tengo las estadísticas que sé que hay pérdidas, pero no dejo de operar porque haya una pérdida, que es una opción. O sea, si realmente decís, mira, yo el día que he perdido prefiero cerrar la plataforma, pero no le veo mucho sentido a cambiar de estrategia, porque justamente el trading cuantitativo es hacer siempre lo mismo porque tienes las estadísticas de tu lado, no cambiar las cosas fácilmente, ¿no? Entonces, bien, vamos a tomar alguna operación más. Esto es una zona que no nos interesa porque estamos ya con un canal, ¿no?, un rango que está totalmente confirmado, y en esta zona nos interesa vender, no comprar. Bueno, ahora ha salido del rango y es una zona un poco delicada realmente para entrar aquí arriba. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esto de aquí pues estaba manteniendo este nivel, pero ahora ya ha dado un nuevo alto. Y esto se ha quedado corto, no ha llegado abajo, entonces vamos a descartarla. ¿Por qué? Y ahora ya todavía más. Si os fijáis, está saliendo totalmente del rango. Y como ha salido del rango, ¿qué hacemos? Borramos ese rango. Vale, aquí hay una entrada alcista y está la tendencia ahora, hemos roto el rango y por tanto se ha puesto alcista. Y la vamos a tomar ahora mismo. Es una compra, ponemos en esos cuerpos el take profit y al doble de distancia iría el stop. Aquí me gusta más ir a estos cuerpos, eso supone tener el TP alejado al extremo total. Sigue siendo un stop demasiado lejos, o sea, vendría a ser aquí el stop para tener el doble, que estamos cogiendo ya niveles de atrás, porque aquí no tenemos más niveles. Ponemos el punto de gestión y vamos a ver, aquí nos tocaría salir en empate, o sea, hasta salir no en pérdida, sino intentar salir en empate. Le doy unos pips y como veis ha cerrado ya por debajo del nivel de gestión y vamos a ser rígidos y ver si la salvamos. Pues no se salva la operación de momento. Y si ya me llega al 50, pues nos tocaría cerrar. De momento no respeta. No quiere salir en empate. Espérate. Ah, vale, estaba mirando el FIBO, pero el FIBO este es necesario. Vale, casi que nos ha ido a stop loss y cerramos la operación con pérdida. No ha llegado stop, pero casi. Hemos estado a punto de ver un stop loss. 10.262. Hemos tenido una pérdida de 1,5%. Se ha ido sobre los 54 y estamos en febrero. Y mirad cómo se ha disparado el precio para arriba otra vez. O sea, sorprendente porque a 24 de febrero pues estaba ya la crisis actual bastante profunda.
Vale, aquí nos da una trampa alcista, pero ¿qué le pasa a esta trampa alcista? Que no tiene fuerza, y por lo tanto no la vamos a tomar. Ya nos tocaba alguna pérdida porque llevábamos todo TP, TP, break-even, TP, break-even, TP, y es normal perder. O sea, en este negocio se tiene que saber perder. Y esta trampa tan grande no cumple. También valoraríamos el hecho ya de que vuelva a coger algo bajista, porque si os fijáis, pues esto ya es fuerte y puede estar volviendo a dar, coger esta tendencia, ¿no? Que este rango y este retroceso haya sido algo puntual. Si os fijáis, ha ido a testear aquí, este nivel de aquí, y voy a borrar esto que nos líe, y bueno, tenemos que valorar, mira, y ahora se nos confirma, o sea, se ha llevado este SAP, se ha llevado esta LT, pues volvemos a tener un cambio. Es muy importante identificar bien estos cambios, que lo sepáis identificar. Vale, esto está muy bajista, si os fijáis se ha puesto ya por debajo de este rango que nos había dado y está claramente a la baja. El precio está en 45 ahora mismo. Vamos a ver si por aquí nos da alguna entrada en este punto. Vamos a ver si esto cumple. Sí que cumple, pero si os fijáis cierra por debajo del 50% en este punto de aquí. Entonces, ¿qué es lo delicado? Que está cerrando debajo, y eso lo que decimos cuando sucede eso es que está quemada. Por lo tanto, la descartamos. Y ahora nos da otra entrada. A ver si esta cumple o no. Si cumple la tomaremos, si incumple la descartaremos. Vale, aquí hay fuerza. Como mucho se podría valorar como 1 o 2, pero es un movimiento fuerte. Aquí sube lento en 3 movimientos y por lo tanto cumple con todo y la podemos tomar. Será ya la última entrada que tomemos y es una venta. Ponemos el TP en este punto porque ir al absoluto es una trampa bastante grande y hasta aquí es suficiente. Y ponemos el stop loss el doble, que es por ahí, y como nos dice Carlos, que es más cómodo verlo sin Fibonacci. Y le hacemos caso. Me dejaba el nivel de gestión. Vamos a ver, de momento no respeta. Se está meneando por la zona de entrada. Yo ya con todo lo que ha hecho me pondría en el extremo, reduciendo mucho la pérdida. Espérate que no mueva este nivel. Y ahora mismo ya se nos ha ido a nuestro favor y hemos tenido un TP y ahora estamos en 10.367. Pues ya veis que hemos vuelto a remontar un poquito de lo que habíamos perdido en esta operación. Bien, Jason dice está quemada, es cierto, esta trampa de aquí no la tomamos porque está quemada, bien visto. Y la de ahora sí, y al final hemos operado toda esta caída y ahora está a 43. Vamos a avanzar un poquito para ver cómo sigue cayendo y aquí ya es la zona que se pone sobre 20 y pico y como podéis ver pues el precio cae, ya estamos en 19. No hemos cogido la caída fuerte, al empezar con el año pues hemos empezado operando alcistas, hemos enganchado el cambio. Y ahora es cuando hay la caída. Imaginaros esta trampa, si no hubiéramos tenido TP, ¿dónde estaríamos ahora? O sea, esta trampa de aquí, si en lugar de salirnos aquí, ¿cómo hubiera corrido? Ya sabéis, podéis trabajar la estrategia con 2 TPs. Bueno, 2 operaciones. Una con el TP que hacemos y la otra dejándola correr. ¿Que cómo se hace en ese caso? Trailing stop. O sea, en el caso de dejar correr, pues moveríamos el stop aquí. Después lo moveríamos aquí, 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 iríamos bajando el stop, ¿no? Y es otra opción, es una variación de la estrategia. Bueno,
espero que os haya gustado este contenido. Si queréis podéis comentar debajo del vídeo. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto del futuro del petróleo. Yo he puesto adiós al petróleo y en realidad no creo que sea un adiós total. Lo que creo es que con todo lo que está sucediendo, el consumo de petróleo ya nunca volverá a ser el que era. ¿Y por qué? Porque ahora viene un periodo de crisis donde bajará el consumo y está habiendo una revolución de tema coche eléctrico, energías renovables, que lógicamente cuando ya no sea por la crisis será porque esta tendencia es la que está habiendo ahora mismo y ya los años de oro del petróleo se quedan atrás. Eso no significa que el petróleo recupere bastante el precio, o sea que se pueda volver a situar en valores de 40, 50, incluso algo más, pero el momento dorado del petróleo ya pasó. Y bueno, a ver qué opináis de eso. Ya sabéis, al inicio del vídeo he estado haciendo mi reflexión. Si vosotros creéis qué es lo que puede pasar con el petróleo, lo podéis dejar en los comentarios. Muy bien, si os ha gustado, dadle me gusta al vídeo. También, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, me ayuda mucho. Y ya sabéis, ahora también os podéis hacer miembros del canal. Y visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.